Hola. Bueno, buenísima la introducción porque yo quería antes que contar sobre la charla, la propuesta es hablar sobre dos casos puntuales en los que tuve el placer de trabajar, pero antes de hablar de los casos me interesa contar un poco el contexto en el que esto ocurre, sobre todo después de lo que acaba de ocurrir respecto a las instituciones, porque yo trabajo sola. Trabajo en un taller particular, ¿no? No, que sola, que trabaja sola. No, claro, quería hacer la diferencia, me interesa mucho el punto, de verdad quedó picando ese elemento respecto del trabajo en instituciones y el trabajo con particulares. Por un montón de razones, algunas las que se dijeron en el final de la anterior ponencia y por otras que tienen que ver con lo inmediato de los acuerdos, ¿no? Está el dueño del libro, que es en general un coleccionista, que tiene una colección que consulta, que quiere, que conoce y que cuida, y que lo trae al taller con intenciones muy claras de una contención. En general, a mí, yo soy encuadernadora, si bien restauro. Creo que esa diferencia es interesante porque a mí el mundo de la química me queda completamente afuera del trabajo. Yo trabajo con la física del libro y entonces en general lo que pasa son problemas que algo de bloque de papel puede haber, pero en general es estructura del libro. Esta cadena, digamos, de trabajo tan directa digamos, no me gusta la palabra cliente porque en verdad es como un vínculo de mucha confianza que se va generando, es un propietario que confía en mí para que yo pueda estabilizar un trabajo y pueda seguir siendo parte de su colección y poder ser consultado. Este es un vínculo que se va generando con los años. Yo voy a hablar de dos casos que son bastante... están en un límite que me resulta muy atractivo porque son libros que necesitan una contención y para mí se me arma una pregunta muy grande de cuál es mi función ahí como profesional, como encuadernadora, como restauradora. ¿Qué tengo que hacer? Hay muchos trabajos, casi la mayoría de los trabajos que llegan al taller, que son libros que tienen dificultades, llamémosle las más comunes, que son faltantes por ahí la tapa salida o el lomo salido o falta una punta de una tapa. Entonces mi trabajo ahí es mucho más invisible en algún sentido es sostener esa escena, que ese libro pueda volver a tener sus partes juntas y volver a su estantería y consulta. Pero hay otros casos, como estos dos de los que voy a hablar, en los que la situación es completamente diferente. Tengo un machete, perdón. En cualquier cosa que yo hubiera hecho en los casos de los que voy a hablar, la intervención iba a ser visible, a mi modo de ver. Visible entre comillas, porque en algunos es visible real y en otros es visible por la consecuencia que pueda traer. En un caso es un libro que no tenía encuadernación, la había perdido, era un bloque de pergamino, no era papel el soporte, era un libro de soporte de pergamino manuscrito, muy lindo, que tenía una costura funcionando perfecto, pero no tenía encuadernación ni restos de ella, no había restos, no había nada. Y en el otro caso es un libro que estaba encuadernado, que a simple vista, este es el caso 1, el caso 2. A simple vista, perdón, ¿esto es un taza? Sí, es el botón, el primer botón. Este es el caso 1. Ese libro está encuadernado y se ve el deterioro, ¿no? La bisagra quebrada, pero muy rápidamente también es visible que esa encuadernación no correspondía con el libro, no era la original, digamos, es del libro por supuesto, pero no la original. El libro del que estoy hablando es un libro del año 1548, tiene un poquito menos de 500 años, es un montón. Y lo digo no solo por lo impactante, que es para mí por lo menos conmovedor de trabajar con libros de esa época, sino porque es evidente que en 500 años le pasaron muchas cosas a ese libro. Entre ellas, intervenciones anteriores a la mía. Esta era una intervención, había sido reencuadernado. Muy rápido, en esta segunda foto se ve la guarda, que muy fácilmente se ve que es una impresión mecánica, es decir,
Estamos hablando de una época que no se corresponde con la impresión y edición de ese libro, ¿sí? 1548, impresión mecánica. Y además vemos otro deterioro que bueno, es muy propio del pergamino. Este libro está cubierto en pergamino, que es cómo se quiebra el papel en contacto con el pergamino. Entonces, quiero hacer ya empiezo a mostrar de qué se tratan los libros, pero sigo en la introducción respecto de mi posición. Esto de lo visible en cualquier cosa que yo hubiera hecho. O sea, yo me encuentro con este libro. ¿Y qué opciones tenía? Sostener esa bisagra, por ejemplo, con un papel japonés para que la tapa volviera a su lugar. Ese libro no abría bien. Tenía una apertura muy complicada, muy limitada. El lomo de la cubierta estaba casi marrón oscuro. ¿Se ve? Deshidratado totalmente, rígido. El tejuelo, si se ve, tampoco corresponde a la época, ¿no? Ya hay un montón de signos que muestran que esa no es la encuadernación original, que a priori no es un problema, por lo menos para mí. No es que porque no es la original la retiraría, ¿no? Si funciona y está bien, es otra discusión, digamos. Pero acá el problema era que no funcionaba. Entonces, si yo sostenía las alternativas a priori, a grandes rasgos, sostener la tapa con una bisagra de papel japonés para que no se pierda y siga siendo parte de la estructura, o retirar la encuadernación y ser bastante más osada, dándole una nueva encuadernación que sea apropiada para su buena conservación y consulta. Y en ambos casos lo que iba a ser visible. En la segunda opción, por lo obvio, porque iba a cambiar su estética, y en el primer caso, porque iba a generar un problema a corto mediano plazo, porque esa intervención no iba a funcionar. Entonces ya estaba en un problema, un problema lindo, de esos que están buenos tener en este trabajo. Volviendo al vínculo con la persona, el propietario, yo le hago este planteo, le digo, mira, para mí este libro necesita removerse la encuadernación y te voy a hacer propuestas para otra encuadernación que sea apropiada para su buena consulta y conservación. Y él me dijo, bueno, ok, sobre todo cuando supo que no era la original, pero yo quiero conservar los pergaminos de las tapas, me dijo. Bueno, dije yo, vamos a pensar entonces en alternativas para poder reutilizar esos pergaminos. Vamos a intentar, yo primero tenía que removerlos del cartón, ver con qué me encontraba, vamos a intentarlo, le dije, voy a hacer todo para que sí, y además voy a pensar en alternativas para volver a conectar los libros de una manera que no esté repitiendo un problema, digamos, ¿no? Un pergamino pegado a un cartón, la bisagra, las tensiones. Yo asumo que la mayoría de ustedes trabaja en instituciones, por ahí me equivoco, pero la realidad es que yo tengo mucha libertad para trabajar y tiempo, y a veces dinero, no siempre, pero sobre todo tiempo, ¿no? Y eso me parece un recurso valiosísimo porque es el que permite que pueda ocurrir algo bueno y novedoso y a favor del libro, que es el norte siempre. Entonces, con la confianza que ya tengo con esta persona, yo pude hacer maquetas y pruebas y trabajar tranquila mientras yo iba desarmando la encuadernación. Ahí la separé. Se ve el cartón gris, digamos, un montón de indicios, ya era evidente que esto era 1800, 2009 seguramente. Entonces me encontré que en el lomo había unos refuerzos de pergamino, manuscritos muy hermosos, que los retiré y los conservé. Por lo tanto, no solo le iba a dar una nueva encuadernación, sino que además iba a sacar y retirar muchas de las cosas que los libros tienen, que por ahí están ocultos en el lomo, ¿no? Como este lugar oculto al que uno a veces tiene acceso y a veces no, y siempre acceder al lomo te da una tranquilidad de que hay un control total de la escena. La limpieza del bloque del libro, restauración del papel, se retira el enlomado viejo con adhesivos que ya no están funcionando, con materiales de cubierta de refuerzo que también están deshidratados. Entonces esta escena ya se vuelve como, está completamente bajo control el libro y hay una tranquilidad en el trabajo, en el proceder. Mientras tanto yo pude retirar muy bien los pergaminos de manera mecánica, salieron perfectos.
ahí se ve la rigidez, cómo se quedó paradito, ¿no? Y la otra imagen lo que muestra es un proceso de limpieza e hidratación del pergamino, que es algo que aprendí de Susana Brandaris, directora del laboratorio del Fondo Antiguo, cuando fui parte del equipo, que ella lo aprendió en una capacitación en Italia, y es una emulsión preparada con tilose, glicerina y metil y alcohol. Que la verdad que me pareció como que ameritaba el caso darle un poco de flexibilidad. Entonces lo hidraté, lo dejé en peso, se limpió, fue muy provechoso ese proceso. Entonces, teniendo como norte una nueva encuadernación y el condicionamiento de mi cliente de reutilizar los pergaminos, yo tenía que pensar en algo punto medio entre el deseo del propietario y el bienestar del libro, ¿no? Entonces empecé con pruebas. Tuve una primera idea que fue algo que aprendí de Melina Reavis, que ella aprendió en una capacitación justamente con Leticia Montalbano en el marco del encuentro del año 2016, que en realidad es un montaje de obra plana por medio de tirillas. Acá está. Esto sería el pergamino y estas tirillas son papel japonés y lo que se ve blanco es el cartón. Un modo de dejar al pergamino libre en su condición de material tan higroscópico, que se mueve, que necesita una libertad que si no te juega en contra. Va a ganar siempre el pergamino. Para mí es un material que me parece obviamente de altísima nobleza y durabilidad, pero al mismo tiempo es un material impredecible en su reacción, sobre todo en estos lugares de tanta humedad y ni hablar si hay aires acondicionados, digamos, no todas las variaciones de humedad y temperatura. Entonces yo no quería ponerme en contra del pergamino. Para mí ese era mi límite. Él quiere usar el pergamino y yo no lo quería pegar al cartón. Entonces había que encontrar una manera de que estemos conformes. Entonces le presenté esta propuesta: cubrir un cartón para las tapas con el pergamino montado con tirillas y un lomo, que yo ya sabía, el lomo no lo íbamos a reutilizar, estaba muy deshidratado, él había accedido a eso, y en su reemplazo yo iba a usar papel de algodón de alto gramaje, hecho a mano, tenido. Bueno, él no estuvo de acuerdo estéticamente con esta propuesta, le resultó muy chocante, las tirillas, no quería. Entonces, primera idea, bochada. Aceptó el concepto de la característica del pergamino, ¿no? A mí tengo una suerte bárbara de tener unas personas que vienen al taller a traer cosas, confían mucho en mí y que son muy interesados en mi mirada y que yo les digo lo que pienso y les sostengo con sustento técnico eso que creo y lo aceptan, ¿no? Es muy valioso para mí. Y entonces él le ha dicho, ok, no pegamos el pergamino, pensá otra cosa. Chao. Entonces pensé en otra cosa. Había pensado que podía volver a armar el pergamino. Cuando yo lo hidraté y lo dejé plano, las vueltas del pergamino quedaron abiertas, o sea, quedó más grande. Yo podía haberlo cortado a una medida o hacer lo que finalmente hice, que fue volver a hacerle las vueltas y darle unos puntos de costura a un papel de algodón hecho a mano. Entonces el papel iba a estar como de adorno, ¿no? O sea, como un registro histórico que parte del libro original. Entonces hice maquetas, cosa que hago siempre cuando voy a hacer algo que no sé si va a funcionar. Y acá, no sé si se llega a ver, la traje en físico la maqueta para compartirla si les interesa, porque usé Mylar como simulando el pergamino por esta característica también dura y rígida que me iba a ayudar a estar incómoda en el proceso, y bueno, cartulina blanca para el resto. Entonces lo que se ve brillante y transparente es el Mylar. ¿Se llega a ver? Sí. Y abajo tiene una cartulina blanca y son los puntos de costura. Esto lo aceptó el cliente, entonces yo procedí a trabajar sobre el material original. Acá
está la prueba, ¿no? Como lo iba a hacer. Yo lo que hice acá fue un refuerzo de lomo nuevo con papel de... primero una buffer de papel japonés y de almidón de trigo, después una capa de tela de algodón 100%, pegada al lomo entre los soportes de postura, y que esto iba a ser a su vez un refuerzo y una conexión. Con estas alas que yo le dejé, iba a conectar a la cubierta. Acá hice la tensión del papel del lomo, y entonces acá se ve cómo iba a conectar esta ala del lomo iba a pegarse a estas alitas del enlomado, y de esta manera conectaba al libro el lomo, y después los puntos de costura se agarraron a las tapas, ¿no? Ahí está la conexión, y acá hice estos agujeritos con un sacabocado y con hilo de lino lo cosí. Este es el resultado final. Acá está la apertura, y acá se ve muy claro, rasante, el movimiento del pergamino. Era un día común y ya estaba en cualquiera el pergamino, así que claramente me sentí muy cómoda con eso. Me parece muy lindo darle esa libertad, que además no va a atentar nunca más contra el libro, que es lo principal. Y este es el antes y el después, que considero que estéticamente no hay un choque demasiado grande, más allá de que sí hay un cambio, y me parece que yo me sentí muy satisfecha con el resultado, con los objetivos que yo me había planteado, que era darle estabilidad, conservación al libro, buena apertura, poder ser consultado, y al mismo tiempo que tenga una identidad, que es otro concepto que yo quiero dejar flotando en esta ponencia. Yo no solamente quiero contar estos casos, sino que además quiero decir todo lo que a mí se me arma para trabajar frente a todo lo que a mí me pasa mientras yo hago todo esto. Me cuestiona como profesional porque me pone a prueba al máximo, es todo lo que yo puedo dar, todas mis posibilidades técnicas, estructurales, cómo yo pienso el libro, como la ingeniería del libro, y al mismo tiempo creo que hay algo, la encuadernación, digamos, no voy a hacer una clase porque tampoco estoy en condiciones, pero en la historia de la encuadernación hay identidades, hay estéticas. Este libro, que había sido reencuadernado en, supongamos, 1850-1900, un libro de 1548, le hicieron una encuadernación que no tiene nada que ver, hicieron un pastiche, que no tiene valor, no suma, y además lo complicó estructuralmente. Entonces, para mí esa es una muestra de algo que yo ya vengo pensando, que es ¿cuál es la identidad del siglo XXI en la restauración, en la encuadernación? Cuando el límite entre restauración y encuadernación se vuelve más borroso y uno tiene que tomar decisiones más interventivas, más visibles. ¿Qué hago? ¿Repito estructuras? ¿Repito estéticas? Yo no, definitivamente no. Porque no solo creo que es engañar a la historia, sino que además creo que me engaño a mí y engaño al libro. Hay un saber ganado, hay una vivencia ocurrida, vamos a poner estos casos de 500 años, en donde ese libro tuvo su edición inicial con su estética, después tuvo intervenciones, después le pasó esto otro. En el siglo XXI, Florencia pasó por el libro y hizo eso. Es importante que eso quede en registro histórico, estético, visual, de que en el siglo XXI pasaba algo así. Porque yo creo que lo más cercano a una máquina del tiempo que hay es un libro antiguo. Y en el futuro, un restaurador del futuro, en 50, 60 años, 100, los que quieran, se va a encontrar con este libro y va a decir, ah, mira vos, hicieron esto. Y por otro lado, no solo hicieron esto, lo voy a retirar porque ahora hay algo mejor, hay materiales más nobles, lo que quiera, lo va a poder retirar. Porque yo no sé si se vio, no lo dije tan claro, pero la intervención fue muy sutil. Si corto esta tela, vuelvo al bloque. No hay mayor no es que metí una encuadernación que acerré el lomo y clavé cosas y pegué una guarda. Y entonces también eso, entender que uno es un eslabón en la historia de ese libro y que ese pasaje debe ser respetuoso, considerando que es muy probable que vuelva a desaparecer esa encuadernación. Está bien que pase, es la historia del libro.
Entonces, me interesa mucho plantear el concepto o la idea, dejar flotando un poco la idea de la estética del siglo XXI, que no hay, se llegó hasta un medio cuero con nervios y se empezó a repetir como si eso fuera el libro antiguo, ¿no? Todos pensamos, libro antiguo, medio cuero con nervios, dorado. Eso es una época del libro, es un momento, ni siquiera es la más importante, ¿no? Por alguna razón, y que supongo que no quiero meterme por ahí, estará vinculado al mercado, esa quedó como la estética del libro antiguo. Yo la cuestiono, además porque me parece que no es una encuadración muy interventiva, que no siempre, digamos, son los libros que fallan, ¿no? Los que se te quedan la tapa en la mano, son los que tienen muchas dificultades. Bueno, ese es el caso 1. Y en el caso 2, trabajé con un libro que era un título nobiliario, una cosa extravagante, soporte de pergamino, manuscrito con iluminaciones, una maravilla, con esta costura hermosa, funcionando bien, con todas las dificultades que tiene el pergamino, ¿no? No es una cosa cómoda de ser abierta, consultada, ¿no? Tiene cierta tensión, pero aún así está en muy buen estado. Y más allá de algunas intervenciones de restauración del bloque, estaba perfecto. Y este libro sí no tenía encuadernación, para nada. No había rastro, solo estos refuerzos en el lomo de un pergamino viejo, que retiré. También le di una capa de papel japonés y estructuralmente fue muy parecido a lo que hice en el caso 1. Pero acá hubo un juego mucho más osado respecto de lo estético. Primero porque tenía esa libertad. O sea, el dueño del libro me dijo, sé lo que quieras, prácticamente. Yo igual le dije, no, yo te voy a decir, me dio miedo, tanta libertad, le dije, yo te voy a ir contando. Me dijo, bueno, entonces yo le iba mandando fotos, ideas y cosas, y me lo aprobó todo. Con esa libertad, yo no pude evitar ponerme a jugar un poco. Y esto porque además me parecía que el libro meritaba. Para mí es ridículo un título nobiliario, me parece absurdo, extravagante, lujoso, exclusivo, fuera completamente de mi realidad y la de todos los que vivamos en América, seguramente, ¿no? Nobleza, una cosa de herencia por sangre, bueno. Entonces me quedó todos esos conceptos durante el proceso que era más de limpieza y de pensar y de reflexionar. Todos esos conceptos en mi cabeza estaban haciendo su trabajo y empecé a pensar en que quería hacer algo así, quería hacer algo que marcara reforzar ese concepto de lujo y exclusividad. Entonces, bueno, tenía una seda, esta es una seda que tapaba una ilustración, una cinta, yo no sé bien qué es esto, sinceramente, y el propietario tampoco me lo pudo decir con... Generalmente de ahí colgaba el lacre, es un colgajo que se le da a estos títulos nobiliarios. Perfecto, bien, gracias. Entonces tenía eso que también era una dificultad estructural, porque eso estaba atravesando el lomo y tenía todo un colgajo que tenía que hacer pasar por algún lado y bueno, fue divertido. Entonces hice una maqueta. El soporte de costura era muy gordo, ocupaba un montón de espacio, entonces yo tenía que ver de qué manera hacer un lomo que lo considere eso, ¿no? Ese volumen. Así que se me ocurrió hacer un lomo calado, con ventanitas, para que las cuerdas, además de que son preciosas, tuvieran la libertad de estar y no estar apretadas en un lomo. Ni tampoco compensar ese volumen, hubiera sido una locura llevar a 1 centímetro un enlomado. Entonces hice esto, el propietario estuvo de acuerdo. Silvina me hizo las guardas, ¿te acordás? No sabía que era para este. Sí, no. Le pedí un rojo así, un rojo sangre. Hubiese temblado si sabía que era para Entonces las guardas son de Silvina. Que las hice en rojo, justamente reforzando estos conceptos. Usé oro, todo en esta línea, esto es estético, y usé un cuero para el lomo, un cuero rojo, texturado, que lo prensé con una textura, para darle un poquito más de onda, y para las tapas usé una cartulina de algodón hecha a mano, muy linda, que no me acuerdo dónde la compré, la estatura. Y también la uní por medio de puntos de costura. También es una encuadernación removible fácilmente.
sin mayores consecuencias, quiero decir, ¿no? Porque por lo mismo, porque me parece que mi pasaje por los libros es uno más de los que va a tener y tuvo, especialmente libros de este bagaje histórico, ¿no? Pero igual abordo de esta manera todos los trabajos, pensando que es uno más, que yo no hago algo definitivo y este libro quedó, que lo que yo hago puede fallar o puede ser mejor removerlo, si alguien lo considera así, y yo tengo que darle la chance a ese restaurador de poder hacer esa remoción sin mayores daños para el libro. Por lo tanto, siempre pienso en adhesivos removibles, en materiales de alta calidad, en estructuras que sean poco interventivas, y cuando digo poco interventivas me refiero a que sean fáciles de sacar, porque esto visualmente es súper interventivo, ¿no? Estéticamente tiene una presencia muy fuerte. Yo me puse a investigar un poco las estéticas de los títulos nobiliarios, pero me parecía que era mucho más interesante darle algo novedoso que tratar de acercarme a algo de lo que pudo haber llegado a ser en su momento. También quedé muy conforme, el dueño del libro también le hizo una caja después para reforzar todos estos conceptos y también para protegerlo, y este es el antes y el después. Yo creo que, digamos, estos son los dos casos que yo traje para mostrar, porque son libros muy hermosos y muy llamativos, y no es tan común para mí trabajar con libros de este calibre, si bien tengo la suerte de que me pasa todo el tiempo. La mayoría de las veces trabajo con libros de 1800, 1900, 1700, pero cuando aparece algo así, me parece que son oportunidades para contar, porque no sé si se ven, si todo el mundo tiene acceso. Para mí es muy conmovedor y me gusta compartirlo, pero más allá de que estos son como libros muy pomposos, lo quiero trasladar a cualquier trabajo de restauración, toda esta lógica que planteo, y como conclusión decir que en todo esto lo que pasó fue que hubo un tiempo previo a la acción de observación, de reflexión, de mirar el libro y no tocarlo, e irme y pensar en él, y tener ideas y hacer maquetas, dibujos. Todo eso me parece que es fundamental, porque es el momento previo a la acción, es el momento clave del trabajo. Y el otro es, para mí, y sobre todo si hay maquetas, casi es como ser un operario, actuar. Pero yo ya tomé un montón de decisiones. Todo el momento que parece de quietud es el más activo, es donde yo reflexioné, donde pensé, tomé decisiones, cambié esas decisiones, consulté, hice pruebas. Ese es el momento del trabajo, el bruto, el imprescindible. Y a mí me interesaría dejar flotando estas ideas de reflexión previo a la acción, de poder pensar qué necesita el libro y cuál es la mejor manera de dárselo. No actuar mecánicamente, compulsivamente, tratar de sacarnos de encima mecanismos, ¿no? Y sobre todo en las instituciones que no hay tiempo, no hay plata, no hay gente, todo está mal. Yo lo escucho de costado, sé que pasa eso, y sé que no hay este tiempo, pero un poquito de esta lógica se puede aplicar igual, y cada uno verá igual si le interesa, pero me refiero a que no es que solamente se puede hacer si uno tiene un mega presupuesto. Me parece que pensando, no, en vez de esto pongo esto, ¿y por qué este material? ¿Y por qué estoy haciendo esto otro? Preguntarse. Creo que la clave está en preguntar.